Como sabéis, estamos viviendo un año muy complicado. Tuvimos que suspender las jornadas de formación de junio y la de hoy la hemos tenido que realizar utilizando aplicaciones como Zoom. Sin embargo, debemos seguir apoyando el conocimiento en estos momentos de crisis. Y con dicho lema, apoyando el conocimiento en momentos de crisis, damos comienzo al acto de hoy. Eduardo Maiz, director gerente de la OSI Bilbao Basurto, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre del equipo directivo de la OSI Bilbao Basurto, les agradezco a todos ustedes su asistencia y les doy la bienvenida a esta 7ª jornada científica de innovación. Bilbao Basurtuko esiko zuzendaritza taldearen izenean eskerrak ematen dizkizuet hemen izateagatik. Izan zaitezte ongi etorriak zientziaren eta berrikuntzaren 7. jardunaldira. Este año, más que nunca, la OSI Bilbao Basurto quiere poner de manifiesto su compromiso con la labor investigadora y la divulgación científica de sus profesionales facilitando este evento. Como no puede ser de otra manera, nos toca vivir y adaptarnos a las circunstancias tan especiales que nos está tocando en estos momentos. Todos sabéis que por seguridad no es posible mantener un encuentro presencial, por lo que en este momento más de 200 personas están siguiendo la jornada en directo desde sus propios ordenadores, dispositivos personales, a través de la aplicación Zoom. Existe también la oportunidad o la posibilidad, la opción de visualizar esta reunión desde el canal YouTube de la OSI Bilbao Basurto, donde permanecerá el vídeo en repositorio para consultas o visualizaciones posteriores. La irrupción de la COVID-19 ha hecho que la vida diaria de prácticamente todos los habitantes del planeta sufra modificaciones drásticas, desde la forma en que se trabaja, estudia, hasta la manera en que gestionamos nuestras relaciones personales y nuestro concepto de entender la salud. Es verdad que esta epidemia está costando tanto en contagios como en vidas humanas y en daño económico, un daño irreparable que probablemente nos cueste mucho tiempo recuperarlo. Pero esto nos ha llevado también a que el concepto de la salud global haya adquirido una nueva dimensión. Ya no se concibe el individualismo y claramente se ha puesto de manifiesto que estamos inmersos en un sistema universal, donde las decisiones en cualquier lugar del mundo conllevan repercusiones a nivel económico, político y sanitario que afectan a toda la humanidad. Si a finales de febrero los investigadores chinos no hubiesen dispuesto el virus a conocimiento de todos, difícilmente estaríamos hablando en estos momentos de las posibilidades que se abren para el próximo y corto futuro. A nadie se nos escapa que esto es una vida sin retorno y que la sociedad y en especial los sistemas sanitarios vamos a cambiar. Ahora no tenemos bolita mágica, pero está claro que habrá cosas de las que en estos momentos estamos poniendo en marcha que quedarán definitivamente alteradas una vez que concluya la pandemia, pero lo que está claro es que hay algunos elementos que van a perdurar y entre ellos está la ciencia y la investigación como parte de los activos más valorados, tanto por los profesionales que trabajan en este nuevo escenario como de los propios pacientes, de los usuarios de los servicios sanitarios. La experiencia y el conocimiento adquirido en esta crisis nos deja bien claro que la investigación conjunta, el esfuerzo colectivo de todos los perfiles profesionales y el trabajo en equipo son los pilares en los que se cimenta nuestro sistema y lo que nos hace fuertes, cuando en estos momentos como es de estrés, de situación de tensión, nos ha dado elementos inimaginables y sin precedentes de nuevas formas, de nuevas actuaciones, de nuevas formas de ponernos delante de esta epidemia, de esta pandemia sin precedentes. El mercado de oferta y demanda de servicios y personas cualificadas está en profunda metamorfosis y las organizaciones hemos de aprender a ser competitivas, atraer y retener talento. Cuando todo lo que creíamos establecido se pone en cuestión, la ciencia y el conocimiento que esta aporta nos da seguridad, fortaleza y esperanza, sobre todo esperanza. Por eso es que en la OSI Bilbao Basurto consideramos de especial relevancia apostar por ella.
La calidad científica y la labor investigadora de los profesionales de nuestra organización está sobradamente demostrada, pero siempre menos reconocida de lo que debería estar. Y el equipo directivo quiere hacer visible una vez más esta riqueza. También aprovechar en estas circunstancias para felicitar a todos los profesionales, tanto del hospital como de la atención primaria, porque realmente están dando todo de sí. Sin estos profesionales difícilmente podríamos estar conteniendo y manteniendo esta epidemia que todos los días nos da nuevas sorpresas de este bicho, de este pequeñito bicho, que tiene una habilidad especial, a pesar de no tener inteligencia, nos ha puesto a todos patas arriba. Somos conscientes de que para que un trabajo de investigación pueda prosperar necesitamos el apoyo de muchísimas más personas que las que pueden aparecer en una revista científica, en la publicación que os hemos entregado, en la muy interesante y vasta memoria científica que doña Begoña Lejona, responsable de la Biblioteca de la OSI Bilbao Basurto, realiza tras una gran labor de recopilación. Como director gerente, os animo a seguir en este camino, a mantener y aumentar vuestro compromiso, a compartir vuestro saber y agradecer a los que generosamente lo están ya haciendo. Con la seguridad de que pronto tendremos ocasiones de encontrarnos en persona, en foros tan interesantes como este. Muchísimas gracias, eskerrik asko denoi. Programan ikusi dezakezuenez, jardunaldiak bi zati oso desberdin ditu. Como podéis comprobar en el programa, la jornada tiene dos partes muy diferenciadas. En primer lugar, hablaremos de equipos humanos y su apuesta por la mejora y la innovación en diferentes áreas. Ondoren, Begoña Lejonak, Bilbo Basurtoko esiak komunitate zientifikoari egindako ekarpen garrantzitsuenak erakutsiko dizkigu. En la segunda parte de la jornada, Begoña Lejona, bibliotecaria de la OSI, nos explicará la gran aportación que los profesionales de la organización han realizado durante el año 2009 a la comunidad científica. Y para hablar de equipos de mejora y buenas prácticas, comenzaremos con la primera presentación, la de la Unidad de Gestión del Conocimiento, unidad, por cierto, de reciente creación en la OSI. María Jesús Martín da ezagutza kudeatzeko unitatearen arduraduna, eta unitatea aurkezteaz gain, erakundeari zein balio sortzen dion esango digu. Como decía, María Jesús Martín, responsable de la unidad, nos presenta a continuación la Unidad de Gestión del Conocimiento y nos explica el valor que genera a nuestra organización. Muy bien, gracias. Bueno, como ha dicho Andoni, soy María Jesús Martín, soy la responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento y también la responsable de la Unidad de Formación Continuada de la OSI Bilbao Basurto. El contar con el talento de las mejores personas y la capacidad para poner en práctica el conocimiento que se posee es la clave para seguir siendo competitivo y sostenible. Y todos sabemos que el aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero lo que está claro es que la organización no aprende si los individuos no aprenden. El proceso por el que se llevó a cabo lo de la Unidad de Gestión del Conocimiento fue a partir de una reflexión interna del equipo directivo. Nos hicieron el encargo a Begoña Lejona y a mí de contextualizar lo que podría ser en el futuro la Unidad de Gestión del Conocimiento. Con el apoyo de los compañeros hemos ido estableciendo más o menos los contenidos y las bases de lo que esperamos en un futuro haya crecido y sea mucho más importante. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la situación actual de la OSI Bilbao Basurto. Lo cierto es que ya teníamos muchísimo avanzado, porque era una organización que ya estaba sumamente implicada, para la cual el conocimiento y la formación y la gestión del saber tenía mucha importancia. Y, de hecho, estas son las 7ª jornadas que realizamos desde que somos OSI, pero antiguamente tanto el hospital como la comarca Bilbao tenían un acto parecido. También en la organización estaba recogido, lo recogía la memoria de gestión avanzada. Era algo muy importante en la encuesta de satisfacción de personas que, como sabéis, se realizó con una muy buena puntuación y valoración en cuanto a este aspecto. Y también la propia OSI había hecho un
un procedimiento operativo en el año 2017 para intentar avanzar en este sentido. Con todo eso, dentro de la estrategia de personas, está claro que una de las cosas más importantes es cómo preservamos y desarrollamos el conocimiento, las competencias y el talento. Los puntos fuertes de nuestra organización son, sobre todo, bueno, pues lo que os he comentado, el equipo directivo y la gerencia, que estaban muy comprometidos y motivados, que partíamos de grupos de trabajo ya muy bien formados, cohesionados, con una alta eficacia, el trabajo coordinado que ya se venía haciendo entre la unidad de gestión, la unidad de formación, docencia de enfermería, la unidad de formación sanitaria especializada, la UCICIMA, la unidad básica de prevención y, por supuesto, la biblioteca y el resto de los servicios hospitalarios. Y, sobre todo, que la suerte que tenemos es que somos una organización con una gran riqueza en ponentes internos. Como veis, el número de estudiantes de medicina y de enfermería en nuestra organización es muy potente. Somos una organización que acoge a muchos estudiantes. He puesto medicina y enfermería porque son los mayoritarios, pero hay muchísimos más. Hay todas las ciencias de la salud y luego alumnos de máster, de posgrado, que están también realizando su formación con nosotros. Por otro lado, estamos muy bien posicionados también a nivel de la formación MIR y últimamente estamos creciendo muchísimo también en la formación EIR. Con todo esto teníamos una buena base, pero había cosas que se podían mejorar. Y una de las cosas que pensamos que se podían mejorar era establecer mecanismos de captura del conocimiento, sacar a la luz los talentos ocultos, que habrá muchísimos más de los que ya somos conscientes que existen, mejorar las plataformas colaborativas y, sobre todo, una de las cosas que siempre nos queda un poquito cojo es cómo mejorar la evidencia y la transferencia del conocimiento de la formación y la formación al puesto de trabajo. Con todo eso, en enero del 2020 surgió la Unidad de Gestión del Conocimiento, que, como veis, no es que sea algo que se ha creado de nuevo, simplemente se trata de agrupar en una misma unidad y bajo el mismo paraguas a lo que ya existía y apoyando por sinergias y servicios que nos van a ayudar en un futuro. Esto está ya perfectamente integrado en el organigrama de la organización y ahora se nos plantean retos de futuro. ¿Cuáles son los retos de futuro? Bueno, pues el principal es hacer un cambio cultural. Tenemos que pasar de la jerarquía a la redarquía, el conocimiento en red, aprender a compartir más, tener en cuenta el relevo generacional y cambiar el concepto de liderazgo. El cultivar la inteligencia colectiva sirve para crear valor social económico y tenemos que pasar de la organización tradicional jerárquica a la red de conocimiento, la redarquía, que permite una mayor colaboración, autogestión, coherencia, adaptabilidad. Sin duda, es el futuro para todas las organizaciones, tanto sanitarias como no sanitarias. Por otro lado, el conocimiento compartido es la auténtica riqueza de la organización, porque todos sabemos que el aprendizaje funciona mucho mejor a través de vínculos débiles. Teníamos el antecedente de Sagucha, que fue una experiencia muy potente a nivel yo diría, de todo el Estado, incluso a nivel internacional. Pero hoy en día tenemos otro tipo de redes, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, tenemos una plataforma de formación de residentes que ha sido recientemente renovada y que aprovecho para comentar que dentro de muy poquito vamos a hacer el centenario de la formación de residentes. Somos de las organizaciones más antiguas en formación de médicos internos residentes. Tenemos el Videogune, que es una nueva plataforma que nos va a aportar mucho conocimiento, y también tenemos un blog incipiente que estamos en fase de creación. Con todo esto, pues otro de los objetivos es atraer y retener el talento. Sabéis que es un criterio formal, pero ya casi muy potente, el que los MIRes nos elijan. O sea, la formación MIR en el ranking de hospitales tiene mucha importancia el nivel y el número de los residentes que nos eligen. Por otro lado, pues lo de la fuga del talento y la necesidad de retenerlo es ya no solamente un tema de conocimiento, es un tema ya político y social. Begoña nos va a contar que, gracias a Dios, tenemos una producción científica estupenda y que lo que está claro es que hay que dar visibilidad y reconocer y premiar, que es lo que pretendemos hacer con la jornada de hoy. Por otro lado, dentro del marco estratégico 2021-24,
Se habla de liderazgo y de gobernanza. O sea, hay que potenciar los nuevos modelos organizativos, hablamos de corresponsabilidad, de medicina basada en el valor y de humanización. Y la formación y la captación del talento siguen siendo un criterio muy importante para la nueva consejera. Con todo esto, pues lo que queremos es cerrar el ciclo de transferencia del conocimiento. Y también quiero agradecer públicamente a la OSI Donostialdea, en especial a Josune Retegui, que cuando estábamos conceptualizando todo este proceso, ellos nos visitaron y nos dieron su experiencia, una experiencia que ya está vigente en la OSI Donostialdea, que les está dando muy buenos resultados y, al fin y al cabo, lo que se trata es de pasar de la formación continuada a la gestión del conocimiento y a la gestión del talento, pero siempre con flechas bidireccionales. ¿Cuál es el proyecto? Pues el proyecto es establecer un modelo de gestión del conocimiento basado en un proceso dinámico, constantemente evaluado y definido a partir de nuestros principios y valores que se adapte a nuestras necesidades formativas. Como objetivos secundarios, pues muchos, que adecue y oriente la planificación y programación, que garantice el aprendizaje y la motivación de los profesionales desde el pregrado hasta la finalización de su vida laboral, que establezca mecanismos de captura y almacenamiento y cree una cultura de conocimiento y, sobre todo, que cumpla con las expectativas tanto a nivel de organización como a nivel de profesionales como a nivel de sociedad. Es decir, que podamos contar con profesionales cualificados, con calidad de asistencia, buen trato, seguros, de confianza, valorados, respetados, que fomenten la comunicación bidireccional y la capacidad de autogestión. Y muchísimas gracias, porque al final lo que hay que entender es que el conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para convivir. Y en esta época creo que se ha demostrado más que nunca. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Maria Jesus. Ondorengo aurkezpenean, paziente kritikoen informazio sistema berri baten inguruan hitz egingo digute erakundeko 3 profesional desberdinek. Tras la presentación de la Unidad de Gestión del Conocimiento, 3 profesionales de la organización nos van a hablar sobre la implantación de un nuevo sistema de información sobre pacientes críticos. Para ello, contamos con la presencia de Benja Juez, subdirector de Organización y Sistemas, Tomás Abilio, facultativo del Servicio de Anestesiología y Reanimación, y María López de Gamiz, supervisora también del Servicio de Anestesiología de la OSI. Interesekoa izatea espero dugu. Aurrera. Kaixo, egunon, Benja naiz, eta jarraian IKA proiektua kontatuko dizuet, ¿vale? Comentaba que vamos a hablar de IKA, yo más como proyecto, y luego los compañeros os contarán ya la experiencia más vivida en nuestro hospital. La rueda. Vale, entonces, en el año 2018, Osakidetza hizo una reflexión sobre la situación en la que estaban las unidades de críticos desde el punto de vista de sistemas de información. Entonces, la situación era que había 3 soluciones diferentes en 3 hospitales de la red y el resto de hospitales no existía ningún sistema que solucionase la problemática. Entonces, a raíz de ahí se decidió sacar un expediente a 2 años con el objetivo de implantar la solución que saliera en 3 hospitales, Galdakano, Áraba y aquí en Basurto. ¿Vale? En Áraba, en el hospital de Txagorritxu, no, de Santiago, ¿vale? Entonces, en principio, el proyecto es un proyecto con un espíritu corporativo. Se trataba en aquel entonces, ¿no?, de dotar la solución, lo que os he comentado, a estos hospitales, y el primero en instalarse iba a ser como piloto nuestro hospital, el Hospital de Basurto, y el reto era pues, que nos sirviese además para unificar los procesos a nivel de Osakidetza, compartir información entre las diferentes organizaciones y, evidentemente, pues poder tener indicadores homogéneos a nivel de la red. ¿Cómo se planteó el proyecto? ¿Qué metodología se ha usado? Esto no es mío.
con el teclado mejor. Vale, pues usamos el teclado. La metodología que hemos usado en el proyecto era constituir un grupo que llamábamos el grupo director del proyecto, cuya misión fundamental era velar por la gobernanza del mismo, de manera que los plazos y las tareas se fueran cumpliendo en plazo y forma, ¿vale? Luego se constituyó un grupo de trabajo clínico que realmente era participado por profesionales, tanto médicos como de enfermería, de los 5 hospitales grandes, y han hecho un trabajo impresionante a lo largo del año pasado, del 2019. Entonces, tuvieron una serie de sesiones para ir definiendo cómo tenía que ser parametrizado el nuevo producto que saliese, y a raíz de ahí, pues lo que se ha hecho es el producto adjudicatario, que ha sido LICA, un producto de Philips, era implantarlo. Entonces, la implantación primera fue aquí, en el Hospital de Basurto. Nos pilló la pandemia, tuvimos que abortarlo y recientemente, pasado el verano, se ha vuelto a recuperar. Entonces, a raíz de esta recuperación, la implantación aquí en Basurto la tenemos realizada. Estamos en Galdácano ya arrancado y a final de mes, o el día 1 exactamente del mes que viene, intentaremos arrancar el Hospital de Santiago. Entonces, si los medios, menos mal que soy el técnico. Vale, entonces eso en cuanto al proyecto corporativo. Luego ya en cuanto a la misión más técnica, que era el reto, ¿no?, donde yo me encontraba como subdirector de informática, pues había una doble visión. Por un lado era dotar al sistema de la infraestructura necesaria, tanto desde el punto de vista de servidores como de comunicaciones como de seguridad, aplicado al ámbito de Osakidetza, y luego ya una parte que me pillaba más en la organización en la que estoy trabajando, evidentemente, que es esta, que era preparar las unidades para el despliegue del producto. Entonces, en esa preparación, al final, como hitos más importantes, pues era poder realizar el conexionado de todos los dispositivos de cabecera, ¿no?, que tenemos en las camas de críticos al sistema de información. Teníamos que también meter más puestos de trabajo, ¿no?, puesto que al final pasábamos de un entorno semianalógico a un entorno ya digital, y para poner estos puestos de trabajo pues nos llevó a una necesidad de ampliación de la infraestructura de red y de ciertas obras para poder colocar los paneles quirúrgicos. ¿Vale? Entonces, esto es el trabajo más técnico. Ahora le doy paso a la compañera María, que os comentará el reto que ha supuesto para la subdirección de enfermería. Bueno, pues como os ha dicho Benja, voy a intentar transmitiros cómo hemos hecho realidad esto en nuestras unidades de críticos y semicríticos. Pues todo esto lo hemos tenido que afrontar en un principio pues, como un gran reto dentro de nuestras unidades. Y para hacer frente a este reto, pues bueno, como bien ha dicho, la primera parte consistió en adecuar todo el aparataje que teníamos en las unidades, y en una segunda parte tuvimos que hacer un trabajo enorme de formación de todo el personal de enfermería que teníamos en las unidades. Para todo esto hicimos 17 sesiones formativas presenciales, donde formamos a 110 enfermeras y a 49 auxiliares, pues con 5 horas de formación para las enfermeras y con 2 horas de formación para las auxiliares. Y necesitamos el apoyo pues, de formadores referentes, que eran enfermeras de cada una de las unidades asistenciales, que nos dieron soporte durante las 2 primeras semanas, en horario de 9 a 5, pues, para poder ayudar a sus compañeras en el uso de la herramienta. También nos apoyamos del equipo de docencia de enfermería, que nos dieron materiales didácticos y que nos orientaron en cómo hacer realidad esto en nuestras unidades. Y contamos también con los técnicos de Philips, que durante una semana en cada una de las unidades nos dieron apoyo en los 3 turnos de enfermería. Otra de las grandes partes que tuvimos que trabajar intensamente fue cómo adaptar la metodología enfermera que ya teníamos instaurada en formato Sanaya en esta nueva plataforma. Y para esto tuvimos que hacer, bueno, pues traernos la valoración por dominios que ya conocíamos y instaurarla en ICA con una valoración muy focalizada del tipo de paciente al que íbamos a dar asistencia. Elaborar diagnósticos enfermeros, tanto los que derivaban de las valoraciones como aquellos que venían de la escala Braden o de los dispositivos que tenían insertos todos nuestros pacientes. Y con todo esto pudimos implantar la metodología enfermera y tener actividades y poderlas planificar y poderlas tener en este nuevo soporte. Otra de las partes importantes fue cuando tuvimos que trabajar el informe de cuidados de enfermería al alta.
para garantizar la continuidad asistencial de estos pacientes cuando pasaban a otras unidades de hospitalización y no se perdiera la información que nosotros conteníamos. Os podéis imaginar que todo esto pues, ha estado lleno de dificultades y ya os he dicho que era un reto. Y bueno, pues todo esto coincide con la pandemia por COVID, que no nos lo ha puesto nada fácil, las dificultades de manejo que tenía la propia herramienta, los problemas técnicos que vienen asociados a todo esto, que los desconocíamos, y luego, bueno, pues los miedos del personal, que se juntaban los miedos con la pandemia, con miedos con tener una herramienta nueva y tener que dar solución a todos nuestros problemas. Todo esto ahora nos hace estar en un lugar en el que desde el día 7 de septiembre que iniciamos nuestra andadura, estamos ahora todavía en una fase de revisar todas estas dificultades, de recoger todas las sugerencias para mejorar esta herramienta. Estamos revisando exhaustivamente y casi a diario cómo se integran todos estos datos dentro de otros sistemas que tenemos como Osavide Global y EOSavide. Y con todo lo que saquemos de aquí, la idea es llevarlo una vez más a ese grupo clínico del que nos ha hablado Benja y poder hacer las modificaciones oportunas para que esta herramienta sea dinámica y esté adaptada a las necesidades que tenemos en cada una de nuestras unidades. Y bueno, esto es todo desde enfermería. Ahora os cuenta un poquito Tomás desde el punto de vista médico cómo lo han afrontado. Bueno, pues desde el punto de vista médico tuvimos prácticamente las mismas dificultades que tuvieron por parte de enfermería. El primer problema que tuvimos era fundamentalmente el de la formación. Obligó, como se iba a instaurar en la unidad coronaria, en la unidad de cuidados intermedios, en la reanimación cardíaca y en la reanimación general, a tener que formar prácticamente a un número importante de médicos, tanto de cardiología como de anestesia y de nefrología, que da cobertura a las distintas unidades. Eso por un lado en cuanto a la formación. Lo que pasa es que, lógicamente, tuvimos que dar la formación en tandas de 2 horas, menos que enfermería, porque, lógicamente, nosotros el trabajo es diferente que el que tiene que hacer enfermería, y tuvimos que hacer esa formación en tandas de 2 horas, mañana y tarde, para que todas esas personas que estuvieran en la formación no interfiriera con la labor asistencial que teníamos que seguir desarrollando. Por otro lugar, tenemos el problema de las necesidades. Son 3 unidades diferentes, atendiendo a pacientes diferentes, como puede ser el de la cirugía cardíaca, el de la reanimación y la coronaria, y por otra parte el de cuidados intermedios, que tienen unos pacientes un poquito diferentes a cuando están menos estancias medias. Las monitorizaciones son un poquito diferentes y los tratamientos son también, lógicamente, diferentes. Eso suponía un cambio importante de la metodología de trabajo a la que estábamos acostumbrados hasta este momento. Suponía que pasábamos de trabajar con el Osavide Global, con el que llevábamos muchos años, y con EOSavide a la hora de los tratamientos, a pasar a una herramienta totalmente diferente. Por otra parte, estábamos acostumbrados a manejarnos con las gráficas de papel, y de repente las gráficas de papel desaparecían y teníamos que acostumbrarnos a que todo lo íbamos a ver a través de una misma plataforma. Después de todo el trabajo que supuso la preparación del programa, y una vez instaurado todo, empezamos a trabajar la primera semana de marzo, que se empezó en la reanimación general, y en la segunda empezamos en la reanimación de cirugía cardíaca. Y como os imagináis, en todo este periodo es cuando irrumpe con toda la crudeza el COVID, obliga a que el servicio tenga que ir habilitando nuevas camas y, sobre todo, diferentes unidades para poder atender a esa gran cantidad de pacientes con los que nos vimos inmersos. Pasamos prácticamente de las 12 camas de reanimación, llegamos a tener 52 camas abiertas de cuidados críticos, que obligó a que prácticamente todo el servicio tuviera que estar dedicado a atender a este tipo de pacientes, y en unidades diferentes. Algunas de ellas, lógicamente, no tenían implantado el ICA, y con personal que tampoco estaba acostumbrado, con lo cual hubo que suspender de forma abrupta la utilización del ICA. Superada la fase de esa primera ola, y cuando ya las unidades fueron tomando ya su funcionamiento normal, como ha dicho María, a primeros de septiembre hemos vuelto a reiniciar el funcionamiento del ICA en las mismas unidades, en la reanimación cardíaca, UCPI y en la coronaria.
Con lo cual hemos sido en ese aspecto el hospital pionero, pero fuimos pionero porque desde el principio teníamos claro que el Hospital de Basurto queríamos ser los primeros que empezásemos a trabajar con este programa, con lo cual suponía un reto importante. En este momento estamos implantados, como digo, en todas las unidades de críticos de adultos. Se han superado las dudas que había del reinicio, de habíamos tenido que suspenderlo por un problema de COVID en el que no podíamos trabajar con el programa. Y cuando volvíamos otra vez a empezar con el COVID. Sin embargo, a pesar de todo esto, en este momento seguimos funcionando en todas las unidades con el programa. Estamos en esa fase de sugerencias de mejora de todo lo que es el trabajo que hemos ido haciendo para poder implementar mejoras junto con Philips. Se van integrando todos los dispositivos de cabecera, porque al principio no teníamos, por ejemplo, los hemofiltros, no estaban integrados todavía en los dispositivos y ahora ya los tenemos integrados. Hemos tenido un problema con los PCs por un problema de seguridad, en lo que de repente los ordenadores se nos quedaban colgados, y es un problema que esperemos que esté resuelto en poco tiempo, porque al final acaba consumiendo un poquito la paciencia cuando estás trabajando con el programa. Un problema que hemos tenido también, que ha sido el de las frecuencias de los tratamientos cuando dábamos de alta a los pacientes, que ya parece que está también en vías de solución. Y el otro reto importante que tenemos a nivel de servicio es la incorporación de nuevos profesionales a las unidades de cuidados críticos, con lo que nos supone que tenemos que estar en una formación continua de todo el personal. ¿Qué beneficios nos aporta un programa como el ICA? Bueno, pues primero una seguridad de actuación, es decir, pasamos de tener el papel a todo vía informática, estamos aumentando la calidad de la atención, podemos estandarizar los casos, utilizar de forma más reglada todas las guías médicas. Por otra parte, vamos a agilizar, a mejorar, facilitar y a incrementar la práctica clínica. Facilitar la continuidad de la asistencia del paciente, es decir, vamos a poder disponer de una trazabilidad completa, incluso le vamos a poder pasar de unas unidades a otras sin tener que hacer ninguna transferencia. Con lo tanto, estamos ayudando a una mejoría de la práctica clínica, con una capacidad de alarmas remotas que nos va a poder mejorar también la seguridad. Vamos a eliminar los papeles, que era uno también de los retos, y sobre todo que todo ello está integrado en la historia clínica electrónica, todos nuestros tratamientos y sobre todo lo que es los evolutivos y lo que estamos haciendo en las unidades se vuelca en Neosa Vida Global. Y por otra parte ya tenemos integrados, como he dicho, los dispositivos de cabecera. Como conclusión, decir que el ICA en este momento lo tenemos implantado en todas las unidades de adultos del Hospital de Basurto, que ha sido un proyecto coliderado por la Dirección Médica y Dirección de Enfermería, pero que ha supuesto una colaboración absoluta por parte de Enfermería y de los servicios de anestesia y reanimación, de nefrología y de cardiología, que ha supuesto un cambio muy importante en cuanto a la metodología de trabajo a la que estábamos acostumbrados con el Osavide Global, y que con ello lo que pretendemos, y eso es lo que tendremos que ver a lo largo de los próximos meses y años, es que reducimos el tiempo empleado en el manejo de la documentación y lo podremos dedicar más a la atención de nuestros pacientes. Tenemos que intentar con todo ello, lógicamente, que disminuyan los errores de medicación y con todo ello que aumentemos la seguridad de nuestros pacientes en las unidades de cuidados críticos. Eskerrik asko, hiruroi. Jarraitzeko, COVID pandemiak sekulako ondoriak izaten ari ditu. Hasieran esan bezala urte oso gogorra bizitzan ari gara, bai hemen eta baita munduko beste toki guztietan ere. Ismael Díaz del Val Basurtoko kirurgia orokorreko atalburua da, eta urte ugari daramatza munduan zehar bere laguntza eskaintzen. Ismael Díaz del Val, cirujano de la OSI, lleva infinidad de años enrolado en Médicos Sin Fronteras, aportando su ayuda en todo tipo de labores humanitarias. Gaurkoan, Eusko Jaurlaritzak eta Médicos Sin Fronterasen arteko lankidetza proiektu batetaz hitz egingo dugu Perun. Hoy Ismael nos viene a contar un interesante proyecto de colaboración entre el Gobierno vasco y Médicos Sin Fronteras en la lucha contra la pandemia del COVID en Perú. Adelante, Ismael.
Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena, Begoña, María Jesús, por las jornadas. Bueno, esto está un poquito lejos del cáncer de esófago, pero bueno, lo cierto es que en junio, en plena crisis COVID, Médicos Sin Fronteras lanzó un llamamiento a las diferentes comunidades autónomas para contribuir a la lucha contra el COVID en Latinoamérica. Solo el Gobierno vasco respondió y el Gobierno vasco dijo, bueno, vamos a ver si somos capaces de proporcionar unos equipos, un material, unos medicamentos y enviar unos profesionales que contribuyan a la lucha contra el COVID. Es cierto, yo soy un gran amante de Mario Benedetti, es cierto que en aquel momento cuando intentábamos reclutar personas a finales de junio, primeros de julio, cuando decían ¿y qué vamos a hacer? Era algo así como vamos a recuperar lo mucho que perdimos, vamos a aprovechar lo poco que nos queda. En realidad estábamos compartiendo una experiencia en la que una de las principales aportaciones era ir, estar, decir, compañeros, no estáis solos, nosotros hemos pasado por esto. Ahí intento reflejar, en el momento en el que fuimos a estar con ellos, veis cómo estaban las curvas de incidencia del Estado español y de Perú. De alguna manera, cuando nos hicieron la solicitud, nosotros estábamos tranquilos, habíamos pasado por la crisis, creíamos que lo habíamos superado en gran medida, ellos estaban más o menos ascendiendo y, bueno, pues veis cómo estuvimos 2 meses allí en pleno ascenso hasta que de alguna manera se alcanzó la meseta de la incidencia en Perú. Estas son un poco las condiciones generales del proyecto, ¿no? Bueno, pues se llegó a un acuerdo entre el Gobierno vasco, Médicos Sin Fronteras y el MINSA, el Ministerio de Salud de Perú. La cuestión era poder integrar a los recursos logísticos, organizativos y de personal de Médicos Sin Fronteras, personal de perfil hospitalario y con experiencia COVID, en un proyecto de orientación, un proyecto de emergencia de orientación hospitalaria. Es decir, eso está claro. La misión exploratoria, pues como sucede en estos casos, fue un poco rápida. Cuando llegamos era muy diferente la situación que nos encontramos y al final, pues aunque la idea era que yo, cirujano y probablemente el que menos experiencia directa en el tratamiento de pacientes COVID tenía, la idea era que yo fuese un poquito antes, tal vez por la experiencia con Médicos Sin Fronteras, con otros proyectos. Al final, el hecho de que hubiese pues mucha necesidad, una cierta premura y pocos viajes hizo que se hiciese de forma paralela a esta misión exploratoria y el inicio del trabajo. Teníamos material que luego concretaré y es cierto que hubo unas condiciones especiales y estupendas, tanto la flexibilidad por parte de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo como la determinación del Departamento de Salud de poner en práctica el proyecto, como las enormes facilidades dadas por Osakidetza para que el personal que fuimos fuésemos con buenas condiciones. Es decir, no teníamos que poner ni nuestras vacaciones. O sea, es verdad que fue todo, vamos a decir, bastante fácil. La idea era trabajar esto refleja ahí. A ver, la idea era trabajar en la parte norte. Cuando fuimos pensábamos que íbamos a trabajar en 2 hospitales próximos. Veis ahí, ahí está. Veis, esta era la zona donde íbamos a trabajar. Un hospital de Tarapoto, primero era Yurimaguas, luego era Moyobamba. Al final, cuando llegamos, ocurrió que el avance de la epidemia hacía que eso fuese muy cambiante, probablemente en diferentes comunidades tan dispersas, las curvas eran altas y estrechas, de tal manera que cuando llegábamos no sabíamos dónde íbamos a meter el segundo equipo, que estaba casi embarcando, ¿no? Veis la curva a la derecha en el departamento de Huánuco. Nosotros llegamos en esa semana 28, creo que pone ahí. Claro, nos avisaron, pues está habiendo muchos pacientes que llegan al hospital, las urgencias desbordadas, muchos muertos, gran parte del personal se va de baja, vamos a enviar un equipo de Lima, queremos que nos echéis una mano. Ahí fue cuando respondimos, cuando dijimos, vale, el segundo equipo se sitúa ahí. Claro, la evaluación de los problemas, que ya fuimos haciendo un poquito sobre la marcha, mostraba esta situación, ¿no? El Ministerio de Salud, bueno, es el que establecía un poco las directrices, protocolos que probablemente no llegaban a la situación o a las situaciones concretas de cada hospital.
y fallaba mucho el abastecimiento tanto de medicamentos como de EPIs como de oxígeno. El oxígeno, si habéis visto la tele, era una verdadera moneda de cambio, o sea, había tráfico de oxígeno y eso hacía que limitase, cuando hablamos de la población, que lo he intentado destacar en la parte inferior derecha, aunque en teoría esta era una situación de urgencia, la salud estaba al alcance de todos los peruanos. En la práctica había una clara dificultad de acceso tanto económico, por esto que digo, porque había tratamientos que no estaban incluidos, medicamentos que carecían, el oxígeno a veces había que ir a comprarlo enfrente del hospital. Los problemas geográficos propios de esta zona de selva, donde la población es dispersa y donde a veces tienen que desplazarse por medios fluviales, y un claro problema de acceso de índole social, en la medida que, bueno, pues la gente tiene otros circuitos, la gente prefiere ir a la farmacia, automedicarse, recurrir a la medicina tradicional, y de alguna manera existía el concepto de que el hospital era un moridero, no un lugar de ayuda. El que entraba en el hospital se moría, ¿no? La verdad es que, como veis, esa es una foto del hospital de Tarapoto. Las estructuras eran buenas, los equipamientos no eran malos, pero sin embargo se había intentado mantener a los pacientes fuera del hospital en carpas, pero eso evidentemente fue imposible. Entonces había un problema claro de sectorización, de flujos, bajas de personal pues por enfermedad, porque se consideraban personas de riesgo. Había una gran limitación en cuanto a medicamentos, en particular de adaptación a los respiradores, o sea, pues tanto los relajantes como los sedantes, etcétera, había problemas. Y como he querido señalar a la izquierda, un grave problema de coordinación interdepartamental. A veces las urgencias estaban saturadas, pero podía haber camas libres en hospitalización. El tema de intensivos, bueno, ha sido un poco allí como aquí, ¿no? Pero lo cierto es que había esa dificultad de que viniesen pacientes no solo de la propia comunidad, sino de otros hospitales, porque no cabían desde la urgencia, y nuestro trabajo pues se fue centrando ahí. He querido mostrar en estas dos siguientes diapositivas, a riesgo de ser un poco densas, de manera paralela tanto los objetivos como las actividades, ¿no? El objetivo es, bueno, pues eso es un objetivo general, mejorar la morbimortalidad por COVID en colaboración con el Ministerio. El primer objetivo era, digamos, el espacio que iba a ocupar Médicos Sin Fronteras en este escenario, ¿no? Ellos, aparte de organización, de relación con las autoridades, pues bueno, pues son más fuertes en cuanto a integración comunitaria. Ahí veis cómo se quiso trabajar ahí y se trabajó realmente poco. En segundo lugar, se quiso reforzar la gestión de unidades hospitalarias sobre todo en UCI, pero también en emergencias y en hospitalización. Y ahí pues fuimos 14 personas de aquí, un primer equipo de 6, un segundo equipo de 8, en el que había intensivistas, reanimadores, especialistas en interna y emergencistas, junto a diferentes perfiles dentro de la enfermería, tanto de reanimación como un poquito más polivalentes. El tercer objetivo fue dinamizar la circulación interna y externa dentro del hospital, liberar la urgencia, definirla, marcar circuitos, liberar camas y abrir, por tanto, las puertas a la llamada del hospital dado, porque uno de los objetivos que nos pareció claro era que ese hospital debía constituirse, de hecho, en una estructura de referencia. La cuestión de los circuitos estaba clara, o sea, había una enorme mezcla y una saturación y un agotamiento por parte del personal. Nos dijeron, por favor, ayudadnos a poner aquí qué es verde, qué es rojo, por dónde tiramos, porque se mezclaba el paciente con la parturienta, con el cadáver, con la comida y con el abastecimiento de medicamentos, ¿no? El tema de protocolos, había protocolos que se publican en el boletín oficial que se podían, con pequeños cambios, adaptar y aplicar, y sobre todo se trabajó tanto en protocolos de ventilación mecánica, alternativas a sedación. El tema de los pacientes terminales es especialmente delicado en esa cultura, pero bueno, nos pidieron que trabajásemos sobre todo en formación y en gestión, y se fueron adaptando los protocolos. El tema de formación, está claro, se trabajó a nivel de todos los estamentos, y por fin hubo un envío importante de material de respiradores, de ventilación mecánica no invasiva, de sistemas de oxígeno de alto flujo, algunos monitores, además de los equipos de protección y los medicamentos. Ahí se describe un poco, ya veis que esa fue la colaboración del Gobierno
del Departamento de Salud del Gobierno vasco en cuanto a respiradores. En eso hay que decir que no estaban mal. Eso, en la pequeña autocrítica que hago al final, es cierto que no pudimos evaluar. Probablemente ellos creo que los monitores que tenían los respiradores eran hasta mejores de los que llevábamos, pero bueno, son a veces los problemas de la necesidad importante, premura en el tiempo y bueno, pues necesidad de actuar así con cierta rapidez. Eso sobre todo para que veáis un poco el ambiente en el que nos movíamos. La de arriba a la derecha es Arantxa, enfermera de reanimación en la reanimación del hospital, y bueno, así es otra manera por la que intentamos reflejar y expresar todos estos objetivos y los campos de actuación en los que íbamos a movernos. Esta es Cris, la de abajo en medio es en el salón de actos, manteniendo las distancias, todas esas cosas en el tema de la utilización de los EPIs. A ver, es difícil sacar indicadores en 2 meses, como podéis imaginar, pero nos parece claro que el hecho de introducir personal experimentado, a veces lo intentamos comparar a si aquí nos hubiesen dicho en abril pues que nos venía un intensivista chino, pues le hubiésemos hecho una visita guiada para contarle cómo estábamos y cómo hacían allí, que nos sugerían. Ese segundo punto me pareció fundamental. Es decir, yo creo que nuestra experiencia, o sea, lo que hicimos fue llegar y desde el primer día empezar a trabajar en intensivos, en hospitalización, en urgencias, tanto con personal médico como de enfermería, y a partir de ahí, bueno, pues no llegar con los protocolos impuestos, sino pues decir, a ver, ¿cómo hacéis? ¿Cómo aplicáis estos protocolos? ¿Qué medios tenéis? Nosotros hacíamos así, y entre todos pues ir llegando a definir todas esas cuestiones. El tema de sectorización y flujos fue evidente, establecer criterios para movimiento de un área a otra, criterios de intubación, de extubación, criterios de un paciente cuando puede quedarse con un sistema de alto flujo que no necesita o cuando le quieres extubar, cómo utilizar esos recursos. Se trabajó mucho en la formación y se adaptaron los protocolos. Esto fue un documento que se creó a partir de la experiencia, que ha sido el documento adoptado, realizado, digamos, entre Médicos Sin Fronteras y nosotros, que se habló con las autoridades de salud un poco a modo de feedback y que es el documento de manejo de pacientes críticos que se ha utilizado no solo en Perú, sino que Médicos Sin Fronteras ha utilizado un poco de cara a América Latina. Esto yo creo que es muy importante y es en lo que estamos intentando reflexionar ahora. O sea, hay pocas cosas nuevas, en particular en cooperación, pero es verdad que la combinación de una organización como Médicos Sin Fronteras, que a menudo carece de personal especializado y personal de formación hospitalaria, es una combinación interesante a estudiar y esperamos que a aplicar. En el plan estratégico del Departamento de Salud está incluida la cooperación sanitaria y esperamos ver cómo esto puede ponerse en la práctica. Termino con esto. Es, bueno, pues a modo de autocrítica, es cierto, probablemente muchas cosas son intrínsecas al propio tipo de proyecto en el que nos embarcamos. La misión exploratoria, pues bueno, es verdad que nos dejó bueno, pues una información poco concluyente de cara a actuar. Probablemente faltó ese gesto tal y como estaba previsto. Los términos del convenio, estas colaboraciones son difíciles. Son difíciles saber quién coordina el proyecto, quién se relaciona con las autoridades, quién decide qué se hace, qué no se hace. Tuvimos una excelente relación, probablemente pues porque también nosotros teníamos experiencia con Médicos Sin Fronteras, pero es muy importante definirlo. No supimos trabajar de manera simultánea en primaria y en hospitalaria y seguramente, yo estoy convencido que el uno no tiene sentido sin el otro. Probablemente ahí se trabajó muy poco en primaria, probablemente pues porque las necesidades y la demanda te inclinan más hacia un sitio que otro. En recursos, como digo, no sabíamos que no necesitaban respiradores. O sea, se han utilizado, no solo en estos hospitales, sino en algunos de Lima se han utilizado, pero no sabíamos realmente cuáles eran los problemas. Caímos un poco en la trampa, pues no es que fuésemos nuevos, pero eso es verdad. No sabíamos si nuestro primer vuelo era un vuelo de cargo, un vuelo de pasajeros, entonces que fuimos sin EPIs. Fuimos sin EPIs, nos tuvieron que prestar un poquito, luego pusimos esos y muchos más, pero evidentemente en eso probablemente había poca capacidad de maniobra porque sabéis que el espacio aéreo estaba prácticamente cerrado, o sea, era más difícil viajar que cuando hemos trabajado en guerras, en conflictos abiertos, etcétera. Y por fin, bueno, pues queda un poco abierta ese problema que hay, que se ha ido solucionando despacio, que es, y eso aprovechamos mucho a Médicos Sin Fronteras, el personal que ayuda a sacar todos estos materiales de la aduana. Eso es una pelea
de a nombre de quién está, de dónde viene, qué tiene, si hay elementos peligrosos, cuándo sale, cuándo está. Gracias. COVID-arekin jarraituz, oraingoan COVID kasuen eta kontaktuen kudeatzeari zariko gara. Zelako garrantzia duen zaintza sareak. Siguiendo con el tema estrella del año, 2 profesionales de enfermería de la OSI, Olga y Álvaro, gestores de casos y contactos de COVID, nos van a aclarar el vital quehacer de la red de vigilancia y los rastreadores. Gracias. Bueno, pues con la música de Star Wars empezamos en la lucha contra el COVID. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de, bueno, qué es la red de vigilancia, quiénes somos nosotros, que tanto se oye hablar de nosotros, pero bueno, que somos difíciles de ver y a veces de coger el teléfono también. Bueno, cómo surgió y bueno, cómo fue la evolución de la pandemia y cómo fue evolucionando la red con la pandemia y hacia dónde vamos, ¿vale? Bueno, ¿qué es la red de vigilancia epidemiológica? Bueno, pues la red de vigilancia epidemiológica somos un conjunto de profesionales sanitarios que nos dedicamos, como bien sabéis, al rastreo de los casos de COVID, o sea, al rastreo de los contactos de los casos positivos de coronavirus. Bueno, hay tantas sedes, por así decirlo, como OSIs hay en Euskadi, como bien sabéis, y nosotros nos vamos a centrar un poco en la nuestra, que es la de Bilbao Basurto. Vale, esta OSI está liderada por 7 gestores de casos, los equipos de la red, que somos enfermeros especialistas en enfermería familiar y comunitaria. Y aquí os voy a presentar un poquito a los que somos, ¿no? Pues estamos Cristina, Marina, Laura, Elena, yo misma, Olga, Airán y Álvaro. Vale. Bueno, dicho esto, ¿dónde estamos? Pues bueno, estamos divididos en 2 sedes, tanto por tema de espacio como tema logístico. Estamos, por un lado, en Deusto, donde hacemos el rastreo de los adultos y de los eventos un poco pues, más deportivos o cosas un poco más centradas en los adultos. Y luego está la sede de Basurto, que se dedica al rastreo, sobre todo, escolar. ¿Vale? Vale, ¿quiénes son nuestros equipos? ¿Por quién están formados, aparte de por los gestores? Bueno, pues en el equipo de Deusto estamos 11 administrativos, 2 trabajadores sociales, 22 rastreadores y estamos divididos en turnos de mañana y de tarde, ¿vale? También hacemos guardias los fines de semana y festivos, vamos, que no paramos. Luego, en la sede de Basurto, pues hay 7 administrativos, 1 trabajador social y 23 rastreadores, que ahí no viene reflejado. Y bueno, las fotillos para que nos pongáis un poco de cara. Vale, los orígenes. ¿Cómo surgió este proyecto? O, bueno, ¿cómo se decidió esto? Pues bueno, a raíz de la desescalada, en mayo del 2020, se nos convocaron a un grupo de enfermeras residentes en aquel momento de enfermería familiar y comunitaria. Nos dijeron, ala, todas para Vitoria, que vamos a ver cómo organizamos esto. Bueno, y se generó la red y bueno, fuimos avanzando poquito a poco. Junio se empezaron a formar los equipos, empezaron a llegar más gestoras, porque en la OSI en principio empezamos 2, que éramos Elena y yo, y luego ya vinieron el resto. En principio solo rastreábamos 2 personas, o sea, imaginaros el caos que era aquello en aquel entonces. Bueno, luego pues eso, nos hicieron varias entrevistas y demás, y luego julio-agosto, que fue cuando empezaron a hacer el aumento de casos, como digamos la segunda ola, o por así llamarlo, pues empezamos a formar a enfermeros de atención primaria y empezó a aumentar la red, ¿vale? Después, como ya éramos demasiados y no entrábamos en Deusto, pues ya empezó a ser la sede de Basurto y también empezó el cole en septiembre, ¿vale? Entonces llegó Álvaro como gestor, que junto con Airán se dedicaron en Basurto a hacer el rastreo escolar.
Y lo que tenemos ahora pues es, como viene la imagen, pues bueno, un poco ahora de relax, porque están bajando los casos. Hemos pasado octubre y noviembre pues bueno, muy ajetreados, ¿vale? Porque ha habido otro rebrote. Y bueno, esto es un poquito así de modo rápido y un poco apresurado de nuestros orígenes, ¿vale? Y bueno, ahora Álvaro os va a comentar un poquito los datos que hemos tenido desde que hemos empezado la pandemia, cómo han ido aumentando los casos, y bueno, ahora os va a hablar él un poquito de ya temas estadísticos, ¿vale? Vale, pues a continuación comentaremos un poco la evolución de la pandemia que hemos tenido en la OSI Bilbao Basurto en las diferentes gráficas que os voy a mostrar. Por un lado tenemos los casos mostrados por día, donde se puede apreciar dos repuntes fundamentales, uno en agosto, donde llegamos a tener más de 150 casos por día, y en noviembre llegamos a superar los 200 casos por día, ¿vale? Por ello luego hubieron una serie de restricciones en la movilidad, la famosa cierre de la hostelería, que como ha comentado Olga, pues ahora nos ha permitido pues respirar y identificar nuevos rumbos y cómo reorganizarnos, ¿vale? Más adelante lo comentaré. Si mostramos los datos por meses, también se puede identificar, tal como hemos visto en la gráfica de los casos por día, que en agosto y noviembre pues hemos tenido el mayor número de casos, siendo en agosto casi 3.000 en el global que hemos tenido, y en noviembre hemos llegado a superar los 2.500, pero seguramente hemos llegado a los 3.000 porque los datos fueron recogidos a fecha de 14 de noviembre. ¿Vale? Si diferenciamos los datos por género, por sexo, también se ha identificado que hay una prevalencia mayor en mujeres que en hombres a lo largo de toda la pandemia, en estos 6 meses que llevamos recogiendo datos. Y si pasamos a evaluar y diferenciar por grupos de edad, hemos podido identificar que en los meses de mayo y junio la mayor parte de los casos eran adultos, entre 41 y 64 años. Después, si pasamos más a julio y agosto, tras la desescalada, se puede identificar un mayor número de casos en una población más joven, entre 18 y 40 años. Y después, en los meses de septiembre y octubre, con el inicio de los centros educativos, la incorporación de los jóvenes a los centros educativos, se ha equiparado más los datos entre jóvenes entre 18 y 40 y adultos entre 41 y 64. En el mes de noviembre empieza a haber más repunte entre adultos entre 41 y 64 años. ¿Vale? Estos han sido un poco los datos y a modo reflexivo hacia dónde vamos ahora, en este momento en el que es verdad que llevamos 2 semanas que han bajado bastante los casos tras estas restricciones en la movilidad que he comentado antes. Y bueno, pues ahora es el momento de iniciar, tenemos varios proyectos en marcha, de iniciar varias líneas de investigación donde poder explotar toda esta gran base de datos que tenemos en relación a centros educativos, adultos, deportes, contactos estrechos sociales, familiares, etcétera. Y también hemos iniciado otra línea de trabajo de iniciar una intervención comunitaria que empezaremos en los centros educativos para intentar identificar si, tras una intervención con los jóvenes y con los profesores y con los padres, pues puede haber un descenso en el número de casos de cara a esta tercera ola que está por venir, porque ahora estamos en un buen momento, pero se espera una tercera ola más adelante. Y esto es que ricasco y muchas gracias. Jarraitzeko, Urbi Basauriko espetxetik datozkigu beraien esperientzia kontatzeko. La siguiente presentación trata de la importancia del tratamiento directamente observado en prisiones. La Miara Uriarte, enfermera del Centro Penitenciario Urbi Basauri, nos contará la experiencia vivida. Horrela, la mira. Egun on danori, Laminaz Basauri espetxeko erizaina eta aurkezpen honekin zuzenean behatutako tratamenduari buruz hitz egingo dugu. Buenos días a todos, soy Lami, enfermera de la prisión de Basauri desde el año 2008 y en esta presentación vamos a hablar de la importancia del tratamiento directamente observado en los centros penitenciarios y nuestra experiencia.
Es tal la importancia del TDO, le voy a llamar para abreviar, del tratamiento directamente observado en el medio penitenciario, que ha sido objeto de un auto judicial para su implantación en las 3 prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca, siguiendo el modelo que nosotros teníamos implantado en Basauri. Por eso, el objetivo de nuestra presentación es estandarizar el procedimiento de preparación y administración de medicamentos a través de un protocolo. ¿Con esto qué conseguimos? Aumentar la adherencia y también reducir el riesgo de incidentes relacionados con la administración de la medicación. A ver, la OMS ya hace una definición de la adherencia como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida tiene relación con aquello que le hemos dicho los profesionales sanitarios. Entonces, se estima que el 50% de los pacientes que atendemos no son adherentes. Y esto es un problema de salud pública, que se traduce en una disminución de la calidad de vida, en una disminución de la esperanza de vida. Hay un menor control de la enfermedad, por tanto, aumentan las complicaciones, las consultas, las hospitalizaciones y todas las pruebas, que a su vez nos lleva a un aumento del gasto sanitario y un aumento de la mortalidad. Hablando de población general, nos encontramos que un paciente crónico en el Estado toma de media 4,6 pastillas al día. La adherencia, como os he comentado antes, es que el 50%, algo más del 50% de la población que atendemos no es adherente. Si nos fijamos de acuerdo a su patología, vemos que aquellas patologías que tienen un componente mental tienen menor adherencia respecto a aquellas que tienen un componente de mayor gravedad. Y por último, si nos fijamos en la edad, vemos que la población joven es menos adherente que la población adulta o la población de la tercera edad. Entonces, la OMS también hizo la población que nosotros atendemos es principalmente joven, con patología mental y también con no adherente. O sea, tenemos muy baja adherencia en nuestro centro. Entonces, la OMS también ya dijo que hay 5 factores relevantes para mirar la adherencia. Por una parte, está el paciente. O sea, tenemos que fijarnos en qué paciente atendemos. Nosotros tenemos un paciente joven y hemos visto que el paciente joven tiene mala adherencia. El género. Las mujeres tienen mejor adherencia, pero no solo adherencia respecto a su cuidado, sino también al cuidado familiar. Nosotros atendemos hombres. Tenemos un perfil socioeconómico bajo, con un bajo nivel cultural. Nuestros pacientes van a una atención sanitaria a demanda. Son los polifrecuentadores de la urgencia o los que taporrean la puerta en la consulta de atención primaria. No tienen una cultura de la prevención. Se tratan de colectivos socialmente aislados, marginalidad, delincuencia, adicciones y luego hay que saber que nuestros pacientes tienen prevalencia de enfermedad mental de un 40% y de adicciones un 80%. Y ya la OMS dice que las patologías mentales son un predictor clave de baja adherencia. O sea, mirar con qué contamos. O sea, un paciente ya que no va a ser adherente. Siguiente punto que dice la OMS, la terapia. La complejidad del tratamiento. Si hablamos de los tratamientos largos, encima tratamientos que no ven los efectos inmediatamente, los pacientes no van a querer tomar el tratamiento. Y además, si luego aparecen efectos secundarios, sabemos que los pacientes no quieren tomar los tratamientos. Por eso, de ahí radica la importancia de la TDO. El sistema sociosanitario. En diversos estudios se ha visto que tanto la población general como la población penitenciaria estaba bastante conforme con el sistema sanitario. Y sí es verdad que en muchos casos nos encontramos con pacientes que el primer contacto que tienen con el sistema sanitario es a través de la prisión. Por eso es importante establecer un buen vínculo y también que el seguimiento que se le haga perdure cuando salga de la cárcel, porque eso es una realidad. Muchos pacientes pierden el contacto con el sistema sanitario cuando salen de la cárcel. Factores socioeconómicos. En las enfermedades crónicas es básico el apoyo familiar. Muchos de nuestros pacientes están desvinculados de su familia, muchas veces porque el delito es cometido dentro de las propias familias. Y luego también encontramos que los estigmas que tienen ciertas enfermedades. A día de hoy no es lo mismo decir tengo hipertensión que tengo una patología dual. O sea, el estigma de la enfermedad también a ellos pues, les hace no decir ni volcarlo en el resto de la sociedad.
Y, por último, la enfermedad. O sea, si contamos con unos pacientes que tienen una ausencia total de conciencia de enfermedad, ¿cómo queremos que se tomen el tratamiento si ellos no creen que están enfermos? De todo esto radica la importancia de la TDO. Aquí os enseño un gráfico con los datos de los pacientes que hemos tenido. Tenía más datos, pero si no iba a ser un tostón. Y aquí tenéis los datos de los últimos años. Veis que del 2019 al 2020 ha caído el número de internos. Esto también es debido al COVID, porque los internos que podían optar a medidas telemáticas, es decir, a cumplir su condena en su casa con una pulsera, fueron a casa. Entonces, vemos que tenemos, esto era a principios de noviembre, 147 internos dentro de la prisión. De ellos, 126 tienen tratamiento prescrito, o sea, un 86% de nuestros internos tienen tratamiento. Pero de estos 126, 100 lo tienen TDO, es decir, se lo damos nosotros. Y luego vais a ver en otras filminas que de esos 100, 97 toman psicótropos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Un paciente ingresa en prisión y el médico ve la adherencia que ha tenido al tratamiento fuera de la prisión y hace una prescripción de acuerdo a la guía farmacoterapéutica que hay en el Hospital de Basurto y posteriormente la farmacéutica lo valida. La preparación. Basauri tiene un depósito de farmacia. Por tanto, somos las enfermeras las que preparamos la medicación. Damos 2 tomas, una a la mañana y otra a la noche. La administración. También es realizado por los profesionales de enfermería. La enfermera va por los distintos módulos de la prisión repartiendo la medicación, de acuerdo a los 5 correctos. Y, por último, el registro. El registro es nuestro amparo legal. Hay que registrar lo que se toma y también aquello que no se toma y por qué el paciente no ha querido tomarlo. Entonces, volviendo atrás, os he dicho que había 100 pacientes con tratamiento dentro de la prisión. De esos 100, 97 son psicofármacos. Igual veis las sumas y veis que en opioides, por ejemplo, hay 4 con tramadol y 1 con buprenorfina. O sea, eso es porque un mismo paciente, por poneros un ejemplo, toma tramadol y buprenorfina, por eso no dan las sumas. Bueno, vemos que opioides 4, la metadona está en conductas adictivas, eso está clasificado de acuerdo al código ATC. Antiepilépticos 11, llegamos a los antipsicóticos 55. El último lo he bailado, el diazepam es ansiolítico, estaría en la siguiente lista, pero no me entraba. Ya llegamos, ansiolíticos, tenemos 80 personas con ansiolíticos, con hipnóticos 13, pero con antidepresivos también 34 personas. Y por último, los que tienen desórdenes adictivos, que cabe destacar la metadona, en la que tenemos 14 personas. Luego, igual, otras medicaciones también damos TDO. Pero es más raro. Antibióticos, tenemos a 2 personas. ¿Por qué? Porque sabemos que no se lo van a tomar. Antituberculosos, siempre, siempre, siempre son TDO. Y luego, si hacéis una búsqueda bibliográfica sobre adherencias, tratamientos directamente observados, siempre nos llevan a los antituberculosos. VIH, eso depende de la adherencia de cada paciente, pero sí es verdad que el paciente con VIH normalmente tiene una buena adherencia. Si vemos que no, porque todos los meses les controlamos, acabamos dándoselo TDO. Hepatitis C. Siempre la hepatitis C se trata TDO. Y luego veis el resto de grupos. Como conclusión, podemos decir que de esta manera, con la medicación directamente observada, tenemos una ausencia de intoxicaciones. Por tanto, disminuimos los ingresos psiquiátricos. Permite una precisión alta, pero sí es verdad que no es útil para el medio ambulatorio. Por último, también podemos conseguir una adherencia al 100% en procesos infecciosos. Por ejemplo, la hepatitis C, el VIH, si vemos que no son adherentes, también pasan al TDO, y la hepatitis B y la tuberculosis. Cabe destacar que necesitamos, yo creo que como en todos los sitios, hay que saber dónde trabajamos. O sea, nosotros estamos trabajando en una prisión, que es un medio cerrado, que el paciente no entra como en el hospital porque está enfermo, sino entra porque ha cometido un delito. Ya de por sí su objetivo es distinto. ¿Y cómo? Pues hasta antes de la pandemia, estos pacientes o estos internos recibían visitas, comunicaciones, vises, y por esos vises era la vía de entrada de sustancias psicoactivas. Ahora, como no hay comunicaciones, sino solo a través de cristaleras,
el psicofármaco se ha convertido en el medicamento o en la sustancia de tráfico y uso y abuso. O sea, hay que tener mucho cuidado porque nosotros damos sobre todo psicofármacos y a día de hoy, al no haber otras sustancias, ojo, porque con eso se trafica. Y con la TDO eliminamos este peligro. ¿Y quién es nuestro paciente? Tenemos un paciente que, como he dicho antes, el 40% tiene trastorno mental y el 80% tiene o ha tenido problemas con las adicciones. Por tanto, tenemos un paciente que consume psicofármacos. Y entonces, es lo que vamos a gastar. ¿Qué medicación? Psicofármacos. Tenemos que tener mucho cuidado porque es responsabilidad nuestra. Y luego también hay que decir que hay determinados medicamentos que por su forma de administración, como puede ser la metadona, que al ser líquida, nos garantiza que el paciente se la ha tomado. Y así también disminuimos el riesgo de incidentes. Muchas gracias. Eskerrik asko Lami. Eta amaitzeko, Sendoa Ballesteros dugu gurekin. Gure esiko erizaintzako irakaskuntza eta ikerkuntzako zerbitzuko erizaina da, eta errealitate virtualeko tresna baten garapenaz hitz egingo digu. Para concluir la primera parte de la jornada y el turno de presentaciones, tenemos hoy con nosotros a Sendoa Ballesteros, que tratará sobre el desarrollo de una herramienta de realidad virtual para el aprendizaje y entrenamiento en triaje hospitalario. Sendoa es enfermero de la Unidad de Docencia e Investigación de Enfermería de la OSI. Bueno, pues allá vamos. Estamos en pleno vorágine de la gamificación y de la inclusión de los videojuegos en los procesos de aprendizaje y nuestra organización pues no iba a ser menos. Así que os traigo para presentaros lo que llevamos hecho de este proyecto tan bonito y tan novedoso que estamos desarrollando en el servicio de urgencias. Bueno, seguramente, como todos vosotros ya sabéis, para la clasificación de los pacientes en el servicio de urgencias, en el Hospital de Basurto, utilizamos un sistema de clasificación que es un sistema modificado del conocido sistema Manchester, ¿no? Este sistema lo aplican, o esta sistemática lo aplican las enfermeras de urgencias apoyadas con un programa informático de asistencia al triaje. Sin embargo, y esto lo saben bien las enfermeras nobles que llegan al servicio de urgencias, es un puesto bastante temido, este del triaje, porque la curva de aprendizaje de esta sistemática es alta y el método docente que existe se basa en la mera experiencia con el paciente. Esta forma de aprendizaje, como está claro, pues puede incurrir en que puedan existir errores con una repercusión directa sobre la seguridad de los pacientes. Bueno, detectar esta problemática también supone un reto y ese reto es trasladar la forma de aprendizaje basada en la experiencia directa con pacientes de la sistemática de triaje a un entorno virtual donde no hay oportunidad ni posibilidad de hacer daño a nadie. Y por eso hemos pretendido desarrollar una herramienta de realidad virtual que favorezca este proceso de entrenamiento en el triaje, que sea válido tanto para profesionales nobles que llegan al servicio de urgencia como también para estudiantes de pre- y posgrado de enfermería de urgencias. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo en un convenio, en un consorcio de colaboración con un instituto, una Icastola de aquí de Bilbao, que está especializada en el desarrollo de videojuegos, que es Arrobia Icastola, y también con unas pequeñas pinceladas y un pequeño apoyo de Tecnalia. Por parte de nuestra OSI, especialmente del servicio de urgencias, estamos aportando el conocimiento clínico, el paciente, la patología, la problemática, pero la solución, el soporte técnico y tecnológico lo están dando estos dos integrantes, estos dos socios necesarios para este proyecto. La metodología que hemos seguido está siendo compleja, pero los pasos que llevan son certeros y, de hecho, nos encontramos en un punto bastante evolucionado del proceso. Llevamos 2 cursos, este es el segundo curso académico que llevamos desarrollando esta herramienta, que comenzó con unas pequeñas reuniones con Arrobia y Castola para intentar detectar
problemas clínicos que supusiesen para ellos un reto en la innovación tecnológica. Y así llegamos a este problema del que os he hablado antes. A partir de entonces, lo que hicimos con los desarrolladores de Robbie y Castola fue hacerles una pequeña instrucción clínica. Tenían que conocer de cerca y de dentro cómo funcionaba el triaje de urgencias y se vinieron con nosotros. Pudieron ver en vivo y en directo cómo funcionaba el sistema de urgencias, les explicamos cómo era el sistema de clasificación y con eso ellos pudieron intentar reproducirlo en un espacio virtual. Vale, las siguientes formas de trabajo pues consistió, el primer reto era el reproducir la urgencia, el trasladar la urgencia real a una urgencia virtual y eso se desarrolla a través de lo que se llama un proceso de renderización, que no es más que un escaneo y modelado en 3D a escala real, ¿vale? Y con una definición altamente realista de todos los espacios y recovecos que configuran el triaje de urgencias. Había un reto añadido. No solo había que trasladar el espacio físico a un espacio virtual, sino que también había que trasladar la herramienta informática de apoyo al triaje. Y esto posiblemente ha sido una de las cosas más áridas de todo el proceso. Había que clonar o recrear el Osavide Global, de manera que si en situación real un enfermero del triaje cuenta con un apoyo informático, en ese mundo virtual del triaje va a contar con esa misma herramienta y va a poder interactuar con ella, pero no con la real, sino con un clon virtual. Ese espacio que hemos creado no sirve de nada si no le dotamos de contenido. Hay que dotarla de pacientes y que esos pacientes tengan problemáticas, tengan casos clínicos y que supongan problemas y retos con los que entrenarse. Y de eso se está encargando un equipo de enfermería, un equipo de trabajo del Servicio de Urgencias, ¿vale? Que está desarrollando pues varias decenas de casos clínicos agrupados en torno a los principales motivos de consulta que nos encontremos. Actualmente solo tenemos cargados unos pocos motivos de consulta que nos sirve para testear la herramienta, pero la proyección es que en el futuro podamos tener varias decenas de pacientes con sus casos clínicos con los que poder entrenar y desarrollar las habilidades en esta técnica. Bueno, la versión alfa es la versión de prueba. Es una versión bastante realista que integra todo el entorno virtual con bastante fidelidad, en el que hemos cargado algunos casos clínicos y que nos han servido para probarlo, para testearlo. A partir de ese testeo, nosotros detectamos necesidades o problemas que en las siguientes versiones se van actualizando y se van resolviendo, hasta llegar al punto en que nos encontramos ahora, la versión beta o la versión cuasi final, ¿no? No está finalizada, es el proceso en el que nos encontramos ahora. Estamos en un proceso en que la herramienta está muy desarrollada, ya es muy visible, falta cargarle de esos casos clínicos, pero que en muy poquito tiempo vamos a poder tener la oportunidad de presentarla, de testarla y de vivir una realidad paralela, ¿no? La inmersión en la hiperrealidad es algo realmente llamativo. Realmente no cuesta entrar en un mundo virtual, lo que cuesta es salir de él. Bueno, como decía esa presentadora de televisión, como es mejor verlo que contarlo, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver un par de minutillos de recreación de ese entorno virtual del servicio de urgencias para que veáis en qué está quedando esta herramienta y cómo esperamos que en el futuro suponga una herramienta útil para adquirir habilidades en el sistema de triaje, minimizando costes, maximizando esfuerzos y sobre todo mejorando la seguridad de nuestros pacientes. Lo que estáis viendo realmente es una imagen en 2 dimensiones, sería lo que veríamos en un ordenador. La realidad es que estaríamos viendo esto a través de unas gafas virtuales, totalmente en 3 dimensiones y con capacidad de interactuar con gran parte de los elementos que nos encontramos ahí. Si conocéis bien la urgencia, podréis dar fe de que está realmente acertado. Es prácticamente igual el entorno virtual que el entorno real. Como ves, a cada uno de los lados tenemos 2 pantallas, uno es la recreación de los Osavide Global y el otro es un banco de preguntas, ¿vale?, que podemos utilizar a falta de poder todavía interactuar de manera verbal con los pacientes.
Gracias, Endoa. Bueno, no sé qué os han parecido, a mí me han encantado, gracias a todos los ponentes, presentaciones muy diversas y con las que hemos aprendido mucho, así que gracias. Y para concluir la primera parte de la jornada, quería dar paso a Begoña Lejona, bibliotecaria y responsable de la biblioteca de la OSI, y agradecerle también que sin su gran labor de recopilación de los trabajos científicos y como coordinadora de los comités de evaluadores de esta jornada, pues no sería posible, así que gracias, Begoña. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Súper interesantes las comunicaciones como cada año. Cada año nos sorprendemos más de la capacidad que tenéis de hacer todo este tipo de trabajos. Bueno, a pesar del año tan difícil que estamos viviendo por la pandemia, me alegro de que se haya mantenido especialmente esta jornada, porque ya que la investigación ha sido siempre el complemento, lo que todos hacéis en vuestro tiempo libre y que se valoraba bastante poco, si algo ha hecho esta pandemia es que la investigación cobre el valor que tiene que tener en la sociedad, porque es verdad que sin esa labor de investigación que hacéis y que deriva en avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes, la sociedad, como se está demostrando, no puede avanzar y ya es hora que esto se reconozca. Queremos felicitaros a todos y cada uno de los profesionales que con vuestra dedicación y esfuerzo ponéis un granito de arena en esta importante labor. Bueno, como sabéis, la biblioteca se encarga todos los años de recoger vuestras aportaciones científicas, tanto en revistas como en aportaciones en congresos o en eventos nacionales e internacionales. Del estudio de la memoria de estos datos, hemos sacado los siguientes datos. Bueno, la UCICIMA me ha pasado, como todos los años, este cuadro con los datos de los proyectos que hay. Como veis, ha aumentado bastante, ¿no?, el número de ensayos clínicos y de estudios activos en el año 2019, en comparación con años anteriores. Y son datos en los que no tenemos nada que envidiar a otras organizaciones de nuestro entorno, con lo cual es para felicitarnos. En el siguiente cuadro podéis ver reflejado el número de aportaciones que habéis realizado en el año 2019, tanto en lo referente a artículos en la primera parte como a comunicaciones en eventos. En cuanto a los artículos, me alegra enormemente el aumento que ha habido, ¿no?, de 149 artículos publicados a 205. Y encima el 78% de esos artículos están publicados en revistas de factor impacto internacional, siendo el 68,5% están publicados en revistas que tienen un cuartil 1 o 2 de impacto, con lo cual, bueno, es para felicitarnos. Y el número de aportaciones en eventos ha descendido algo, pero bueno, eso se puede deber, por una parte, a que muchas veces hay congresos que son cada 2 años en vez de cada año, y sobre todo se debe a nuestra falta de habilidad. La verdad es que desde la biblioteca hacemos un proceso detectivesco para intentar localizar todas vuestras aportaciones, porque estos no están recogidos en bases de datos nacionales ni internacionales. En algunas comunicaciones internacionales sí, pero vamos rastreando todos los congresos que hay, todas las reuniones, las jornadas. Muchas veces no hay acceso público a la información, muchas veces no figura la institución. Por lo tanto, siempre aprovecho este foro para pediros que enviéis a la biblioteca todas las aportaciones que vayáis haciendo a lo largo del año. No hace falta una vez al año. Oye, hemos venido de un congreso, te mando la aportación, porque así mejoraréis la visibilidad de todos, de la organización, pero también vuestra. Entonces, bueno, sí que os pido esto. Bueno, y también quería destacar el tema de, hay un problema que es el que muchas veces no ponéis en afiliación el lugar de trabajo en el que estáis. Aparece a veces solo el nombre o aparece que trabajáis igual en la UPV y no en la OSI Bilbao Basurto. Siempre se recomienda que cuando hagáis cualquier trabajo pongáis la afiliación, dónde estáis trabajando, y si son 2 sitios, en 2 sitios. Hay una normativa, una resolución del año 2019 que se creó por este problema,
el Gobierno vasco, el Departamento de Salud está insistiendo muchísimo en la necesidad de esto, hasta el punto de que lo van a convertir como en un punto a valorar a la hora de conceder las ayudas del Departamento, el que se cumplan esta normativa tanto en la afiliación como en las firmas. En la afiliación es fundamental poner siempre Osakidetza y el centro en el que estamos, Hospital de Basurto, Centro de Salud de Recalde. Podéis poner, está publicada, está en la intranet la norma, pero bueno, como mínimo hay que poner siempre Osakidetza y el centro. Y luego, en el tema de las firmas, por un tema de que las bases de datos anglosajonas, yo esto lo cuento siempre en los cursos que hago para los MIRES, no consideran que tenemos más que un apellido, muchas veces se tergiversa el apellido y yo, en vez de ser Begoña Lejona Martínez de Lecea, sería Lecea, MBL, con lo cual nadie me localiza si me quiere encontrar. Por eso pedimos siempre que los apellidos los pongáis, si ponéis 2 apellidos, siempre separados por un guión, para que se considere siempre en las bases de datos que es un apellido completo. Y lo mismo pasa con los nombres. Si os pedimos el tema de la afiliación, vais a mejorar la visibilidad de nuestro centro, pero también vuestra, con respecto a vuestros colegas. También quería comentar, que no lo he comentado antes, que el año pasado se leyeron 5 tesis, en el 2018 se habían leído 4, o sea que vamos en la línea en cuanto al número de tesis. Bueno, como sabéis, con los datos recogidos en la memoria, cada año nos reunimos comités de evaluación formados por profesionales de todas las categorías de nuestra OSI para determinar quiénes son los premiados. Los miembros de estos comités de evaluación hacen un trabajo también en su tiempo libre, como la investigación, en un esfuerzo en valorar y evaluar todas las comunicaciones, y desde aquí queremos agradecerles su colaboración. Y queremos aprovechar este momento para dedicar un recuerdo a nuestro compañero Antonio Escobar. Desde la creación de estas jornadas ha participado activamente, formando parte de los comités de evaluación, y desde su puesto como responsable de la unidad de investigación siempre ha incentivado, apoyado y participado en la mayoría de vuestras investigaciones. Él falleció el 14 de octubre y desde aquí nuestro pequeño homenaje. Pequeño aplauso. Bueno, y ahora sí ya vamos con los premios. En las aportaciones, vamos a ver un pequeño vídeo con las aportaciones que habéis, las comunicaciones finalistas y las publicaciones y comunicaciones premiadas. Sí queremos felicitar a todos, también los que no estén aquí. Es una labor difícil la de hacer la selección, pero cada comunicación, cada póster, cada aportación de vosotros a la comunidad científica para la mejora de la salud en la sociedad es igualmente de felicitar. Esto se publica en la revista que os han entregado, que también se va a mandar a todos los finalistas y se va a mandar a todos los centros, y además se va a colgar un vídeo. El vídeo se va a colgar en la intranet para que esté a disposición de todos.
Bueno, pues felicidades a todos, como os digo, y vamos a empezar por la entrega del premio al proyecto. El comité de evaluación está formado por los miembros del comité de investigación. A la hora de valorar los proyectos siempre se tiene en cuenta que el primer investigador pertenezca a la OSI Bilbao Basurto y que sea un proyecto finalizado en el año 2019. Se tiene en cuenta la cuantía de la financiación externa obtenida y la proyección externa de nuestra OSI, dando prioridad a los proyectos europeos. El proyecto premiado se trata del proyecto realizado por el Servicio de Urología de la OSI en colaboración con CIC Biogune y la UPV, titulado Medicina de precisión en el cáncer de próstata metastásico. Se basa en la monitorización de las células prostáticas por bioluminiscencia en ratones para identificar los factores que impulsan la agresividad de la enfermedad, el establecimiento de vulnerabilidades explotables terapéuticamente y nuevas terapias personalizadas que ayuden a prevenir la metástasis. Hemos pedido al doctor Unda que realice una pequeña presentación que se va a colgar en la intranet, en PowerPoint, para que podáis consultar con mayor tiempo el proyecto. Recoge el premio el doctor Unda. Y entregan los premios, entrega los premios el señor gerente, doctor Eduardo Maiz. Perdona, Eduardo. Los voy a dar por aplazados y Bueno, a continuación vamos a dar el paso al premio a las publicaciones. En este apartado, el comité de evaluación ha estado formado por médicos, enfermeras y miembros de la unidad de investigación de la OSI, tanto del área primaria como hospitalaria. Los criterios de valoración han sido, como requisito fundamental, no como criterio, el autor, el firmante debía figurar con la afiliación de Basurto y debía ser el primer autor del artículo. Y dentro de cada área se ha dado preferencia a los artículos publicados en revistas con mayor impacto internacional y además se ha valorado el tipo de actividad de artículo y la cualidad metodológica. En el área médico-quirúrgica, el premio, mira, vamos a tenerlo otra vez aquí fuera, en la palestra, es para un artículo publicado en la revista Cirugía Española por la sección de cirugía esofagogástrica de la OSI en colaboración con las unidades de cirugía esofagogástrica de Belviche y Donostia. En ellos los autores hacen un artículo de actualización en el manejo multidisciplinar del cáncer de la unión esofagogástrica. Recoge el premio su primer autor, Ismael Díaz del Val. En el área médica hospitalaria, el premio es para un artículo publicado en la revista Annals of Neurology, que tiene un alto factor de impacto, un cuartil 1 dentro de la especialidad de neurología, y en él los autores realizan una revisión de las manifestaciones de la neuroborreliosis, incluyendo nueva información relativa a la patogénesis y a la naturaleza polimicrobiana de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Recoge el premio el doctor García Monco, Juan Carlos García Monco. Bueno, en el área de servicios médicos generales, el premio es para un artículo publicado en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Está realizado por autores del servicio de micro en colaboración con los de infecciosas, ginecología y pediatría. Y en él establecen cuál debe ser el protocolo de actuación ante una paciente que ha sufrido una agresión sexual para prevenir, detectar y tratar las posibles infecciones de transmisión sexual que pudieran presentarse. Recoge el premio Leonora Hernández Rapa.
En el área médica de atención primaria, el premio es para un artículo publicado en la revista European Geriatric Medicine. Se trata de un estudio prospectivo realizado en 3 centros de atención primaria durante 18 meses, gracias al que detectan que la edad y el haber sido hospitalizados anteriormente son factores directamente relacionados con la falta de función y la institucionalización en pacientes con multimorbilidad mayores de 65 años. Recoge el premio Iñaki Martín Lesende, viejo conocido. En el área de enfermería, el premio es para un artículo publicado en la revista PLOS ONE, con un cuartil 2 en el área de ciencias multidisciplinares. Se trata de un estudio transversal de más de 3.000 nacimientos en que los autores analizan la asociación entre edad materna avanzada y la morbilidad, tanto materna como neonatal. Los resultados del estudio muestran la asociación de historia de abortos repetidos, un mayor riesgo de sufrir diabetes gestacional y también con cesáreas o partos instrumentales, y sugieren que de algún modo hay un mayor riesgo de preeclampsia. Y en cuanto al neonato, la morbilidad neonatal, se observa, aunque no es estadísticamente significativo, una relación con nacimientos de bajo peso y partos pretérminos anteriores a 37 semanas. La primera autora, Ana Casteleiro, no ha podido venir porque vive en otra comunidad y en estos momentos no se le permite venir a recoger el premio, entonces se lo mandaremos. Desde aquí nuestro aplauso. Bueno, formación sanitaria especializada. Nos parece muy importante poner en valor e incentivar desde el principio que están los MIRES en el centro, que investiguen, que comuniquen, que aporten, y por eso hay un premio específico para la formación sanitaria especializada, ya sean MIR, PIR, FIR, EIR. En este caso, el premio es para un artículo publicado en el European Journal of Emergency Medicine, tiene un cuartil 2 dentro de su categoría. Su primera autora era una MIR en el momento en que se publicó el artículo del Servicio de Pediatría. Se trata de un estudio observacional prospectivo de 115 niños menores de 15 años atendidos en el servicio de urgencias con sospecha de fractura distal del antebrazo, y evalúan la utilidad de la ultrasonografía para su diagnóstico. Los autores concluyen que se trata de una técnica altamente fiable que puede ser fácilmente realizada en el servicio de pediatría de urgencias, y su inclusión en el protocolo opinan que mejoraría el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Irache Gayetebeitia, su primera autora, no ha podido venir y recoge el premio otro de los autores, Frederick Samson. Bueno, y ya vamos a pasar a dar el premio a las comunicaciones. En el caso de las comunicaciones o pósters, el comité de evaluación ha estado formado por miembros de la OSI de todas las áreas, médicos, enfermeras, personal no sanitario, tanto del área primaria como hospitalaria, y miembros de la unidad de investigación. De verdad, agradecemos a todos su colaboración, pero especialmente a este grupo, porque tienen que evaluar 400 y pico comunicaciones y bueno, hacen un gran trabajo. Como requisito, como en los casos anteriores, se tiene en cuenta que el primer autor sea de la OSI y que figure la afiliación de Basurto. Para su valoración se ha considerado el tipo de estudios, con diferente puntuación según fueran ensayos clínicos, estudios multicéntricos, observacionales, transversales, revisiones sistemáticas. Bueno, el tipo de congreso, si era nacional, internacional, regional, y la tipología y estructura de la presentación, de la comunicación. Y vamos a empezar por el área médica hospitalaria. En esta ponencia que ha sido premiada, su autora expone un proyecto en el que participan 7 países europeos sobre la neurobiología clínica y el tratamiento de los trastornos de conducta en mujeres adolescentes. Dentro de este proyecto, uno de los objetivos, no el único, era estudiar si había relación clínica entre las adolescentes con trastorno límite de personalidad y con desorden de conducta. Estudiando a 350 chicas de entre 14 y 18 años, concluyen que en los pacientes con trastornos de conducta se deben analizar si tienen características de los trastornos característicos del límite, de los trastornos límite de la personalidad, porque si estos están presentes en esa patología, la agravan.
y concluyen que identificar a este tipo de pacientes puede ser el punto de partida para elaborar estrategias de prevención y oportunidades de intervención en este subtipo de patología más grave. Recoge el premio su autora, Arantxa Fernández Rivas. Bueno, pasamos al área médica de atención primaria. El premio es para una comunicación del Servicio de Farmacia de Atención Primaria. Dado el uso muchas veces injustificado de inhibidores de la bomba de protones, del omeprazol, se recomienda la retirada gradual, en la Sociedad Científica recomienda la retirada gradual hasta la suspensión definitiva del fármaco, salvo en los casos seleccionados que tengan que, por supuesto, que tomarlo, ¿no? Desde el servicio surgió la idea de enviar una carta informativa a pacientes seleccionados explicando los riesgos y las posibles formas de deshabituación. Y esta intervención se asoció con una disminución relevante del consumo. Los autores concluyen que se trata de una intervención sencilla, factible desde atención primaria y permite actuar sobre poblaciones amplias utilizando muy pocos recursos. Recoge el premio Elena Ruiz de Velasco. En el área de enfermería hospitalaria, el premio es para una comunicación presentada en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Se trata de un estudio piloto, prospectivo, aleatorizado, con 121 pacientes que trata de estudiar la utilidad del uso de la ecografía clínica para la canalización de vías venosas periféricas en urgencias de pediatría. Recoge el premio Irantzu Etxeandia. En el área de enfermería de atención primaria, la premiada es una comunicación que se presenta. Hay un grupo de enfermeras que vieron que se daba un aumento importante de consumo procesados en las meriendas infantiles de los niños. Entonces pusieron en marcha una intervención educativa en un grupo de padres y niños de 4 a 10 años dirigido a modificar dicho hábito de consumo. Tras el mes de intervención se observó una reducción de consumo de alimentos procesados que se ha mantenido a los 9 meses posteriores a la intervención. Recoge el premio Carmen Yenderrozas. Y pasamos al área técnica sanitaria. El premio en este área es para un estudio presentado en la primera jornada multiprofesional de cuidados del País Vasco que busca la detección de pacientes portadores de microorganismos multiresistentes para controlar su diseminación en unidades críticas, concretamente neonatología, reanimación y la unidad coronaria. Recoge el premio Mónica Sánchez Montiel. Y para terminar con el premio a las comunicaciones, vamos al área de otras categorías profesionales y el premio es para un estudio que describe y trata de evaluar la eficacia a largo plazo de un programa de educación nutricional para pacientes que reganan peso tras la cirugía bariátrica. Curiosamente, esto ya como anécdota, tras la intervención, todos los varones, no así las mujeres, perdieron peso y ninguna lo reganó a los 6 meses. Concluyen que supone una herramienta efectiva para tratar la reganancia de peso, particularmente en varones. Recoge el premio Ollana Monasterio. Bueno, pues
me reitero, muchísimas gracias. Os animo a seguir participando, a seguir colaborando con vuestras aportaciones y a que las mandéis a la biblioteca para que las podamos recoger en la memoria. Y saliendo ya del área científica, este año y como novedad, se ha convocado un concurso de fotografía. La idea del concurso de fotografía nació con la intención de hacer partícipes del día de hoy a todas las personas, especialmente aquellas que por diversos motivos no suelen tener la oportunidad de acudir a ser reconocidos en los apartados de investigación y divulgación científica. En un año difícil y complicado, la fotografía puede ser la forma de expresar y dar a conocer sentimientos sin necesidad de palabras. Se buscaban imágenes que transmitieran sensaciones y aportaran una visión de la nueva realidad. Hemos de decir que nos ha sorprendido el volumen. Se han presentado 125 fotografías recibidas y de 71 personas diferentes. Y la calidad técnica y artística de los trabajos recibidos. El jurado ha estado formado por profesionales con diferentes perfiles de la OSI y ha decidido otorgar premios en 3 categorías diferentes. Pasamos a la primera categoría, que es el premio al paisaje. No me digáis que no es bonita la fotografía. El premio es para Paula Lasa Nieto, en la categoría de paisaje. En la categoría de personas, el premio ha sido para esta foto que estáis viendo y recoge el premio su autora, Charo Gutiérrez Romero. Y por último, en la categoría de naturaleza, el premio es para esta fotografía y recoge el premio María Felisa Gómez Martín. No vas a parar, ¿eh? También comentaros que desde la unidad de formación van a intentar que se pueda, con el permiso de todos los autores, digitalizar el álbum con todas las fotografías y se colgará también en la intranet. Merece la pena verlas porque son muy bonitas. Y para terminar, y como reconocimiento al trabajo y dedicación de todos los profesionales en este año tan convulso, tan difícil, pasamos a proyectar el vídeo realizado por nuestra organización, que fue ganador del 4º concurso de cortos Euskalit que se celebró en la Semana Europea de Gestión Avanzada, en octubre. Su título es El reconocimiento y refuerzo de los valores, una vacuna para afrontar la pandemia, dedicado a todos vosotros, a todos los profesionales. Egunero egiten ditugun keinu txikietan daude istorio handiak. Gure balioak erdigunean jarriz, gauza handiak egiteko gaitasuna daukagu. Las grandes historias las escribimos las personas. Por eso, lo que somos, nuestra historia, está en las decisiones que tomamos cada día y que cobran un nuevo sentido en tiempos extraordinarios. Norbere burua hobetuz eta taldean lan eginez. Pertsona ezberdinen arteko elkarlana bultzatuz. Egiten dugun hori, egunero hobetuz. Nahi dugun etorkizuna eraikitzeko, inoratzean utziko ez duen etorkizuna eraiki gura dugu. Un futuro en el que no dejamos a nadie atrás. Un futuro en el que todas las personas importan. Por eso, hoy somos capaces de enfrentar este reto. El reto de nuestras vidas. El reto que está demostrando la fuerza de una sociedad solidaria y decidida a seguir adelante. Un reto que vamos a superar gracias a vuestro gran esfuerzo, sacrificio y pasión por las cosas bien hechas. Aurrera egiten ari gara. Eta nahi dugun historia, gure historia, idazten jarraitzen dugu egunero.
Eskerrik asko. Bueno, y ya para terminar le paso palabra a Eduardo Maíz, gerente de la OSI, para que clausure la jornada. Bueno, es un orgullo personal para mí el conocer a todos los profesionales que trabajan en esta organización, tanto en el hospital como en la atención primaria, porque realmente con su trabajo nos llena de satisfacción y sobre todo de hacer bien las cosas con nuestros pacientes y de que estos se vean que están protegidos por nosotros. Bueno, felicitar a María Jesús por lo de gestión del conocimiento, a Benja, a Tomás, a María por el tema de la implantación del sistema de información en unidades críticas, a Ismael por su colaboración internacional, a Olga y Álvaro por la red de vigilancia, una gran labor, y como decían ellos, poco vista, pero es así. A Lami por seguir trabajando en la cárcel de Basauri, y a Sendoa por acercarnos a las nuevas tecnologías desde el punto de vista formativo, que yo creo que son capaces de aportar nuevas formas de mirar el futuro o de aprender del futuro. Y a todos aquellos que habéis trabajado, a las dos comisiones que han trabajado a fondo para valorar los trabajos y las comunicaciones, la verdad es que el trabajo, como siempre, es gratuito. Pero precisamente por eso tiene muchísimo más valor, ¿no? Y eso es agradecerles de la dirección el tema. Y luego, pues aquellos premiados, las fotografías que han sido maravillosas, la verdad es que las que habéis seleccionado, pero seguro que el resto, las 100 y pico fotografías, lo han sido. Y animar a toda la organización a seguir trabajando en esto. Queremos que todos los años podamos seguir teniendo este reconocimiento a lo que se realiza desde el punto de vista organizativo, formación, docente, investigador, a todos aquellos que trabajáis y que hacéis comunicaciones y ponencias en todos los congresos, en aquello que es muy importante, que es que el conocimiento no se quede en el sitio donde estamos, sino se transmita para que otros también nos transmitan sus conocimientos. Y simplemente agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando y siguiendo en este tiempo, desde sus ordenadores y sus teléfonos, y simplemente un aplauso para todos de mi parte. Eskerrik asko.